Trabajo práctico. Recordamos que hoy es fecha de habilitación de temas, así que estén atentos. Creo que las profes ya están con ese tema en plataforma. A la lista de la conformación del grupo se va a estar asignando el tema de trabajo para que puedan ir trabajando a partir de hoy, sobre todo que vamos a tener esta clase central de contenido de la cátedra. Esta clase y la siguiente. Ok, listo, acá me confirman las profes que los temas ya están asignados, así que a mironear un poco ahí qué tema le tocó. Bajar la guía de trabajo, estar siempre siguiendo eso, ¿verdad? Para no desviarnos del tema y empezar la investigación, ¿verdad? En cuanto al edificio que les haya tocado. La guía de trabajo está en el apartado de trabajo práctico, así que fíjense en eso para hacer su investigación. No pierdan el tiempo, no se vayan por las ramas en cosas que no se les pide. Así que nada más eso. Recordamos que en el planificador de cátedra están indicadas las fechas de corrección. Tenemos 2 correcciones obligatorias. Una vamos a hacerla de manera sincrónica con esta metodología. Y otra la haremos de manera asincrónica, así que estén muy atentos a las fechas y al planificador, que ahí ya está todo pautado, pactado lo que vamos a hacer durante el semestre, ¿verdad? Dudas se remiten a eso, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Si me estoy olvidando algo antes de dar inicio al tema de hoy. Bueno, es recordar nada más que el desarrollo de la guía de trabajo tiene 3 apartados: un apartado de análisis formal, otro de análisis funcional y el más relevante para nuestra cátedra, que es el análisis estructural, que es el análisis en el que vamos a basar las correcciones. Las correcciones, ya sean las correcciones sincrónicas como las asincrónicas, van a tener énfasis o nos vamos a limitar a corregir por una cuestión de tiempo, nos vamos a limitar a corregir solamente el desarrollo de la parte del análisis estructural, que es lo que compete principalmente a nuestra asignatura. Los análisis formales y los análisis funcionales son análisis que ustedes vienen haciendo desde el primer semestre, ¿verdad? Lo habrán hecho en otras asignaturas. Entonces, damos por sentado que son análisis que ustedes lo pueden hacer en base a un edificio o a cualquier otro tipo de obra, porque ya es algo conocido para ustedes, ¿verdad? Eh, no por eso hay que dejar de darle importancia, pero solamente que eso no vamos a corregir. Pueden hacer alguna que otra consulta al respecto, pero en el momento de exposición de ustedes, de momento de corrección, nos vamos a extralimitarnos con esos contenidos. ¿Alguna consulta referente al trabajo práctico? Bueno, creo que está todo claro hasta que empiecen a desarrollar. Bueno, después las correcciones son para eso, ¿verdad? Para aclarar dudas también un poco, pero pasa lo que ya vienen desarrollando. Bueno, iniciamos entonces con la clase de hoy. Como les mencionaba, el tema de hoy es un tema troncal de la materia y tema principal no solamente para contenidos de exámenes, sino también para el desarrollo de ambos trabajos prácticos. Así que les pido especial atención y si algo no están entendiendo, levantan la mano, escriben en el chat y vamos a ir respondiendo las dudas, que es importante que puedan comprender todos estos conceptos, que después, una vez que los hayan comprendido, es cuestión de ir aplicando para poder ir analizando cualquier tipo de obras que se le presenten, ¿verdad? Eh, es una forma no solamente, digamos, de entender a la estructura, sino también dentro de lo que es el diseño estructural. Los sistemas de reunión y transmisión de cargas son parte del diseño, digamos, sirven como herramientas proyectuales también a la hora de diseñar edificios en altura.
Mies van der Rohe decía, las grandes construcciones casi siempre se basaban en la estructura y esta era casi siempre la portadora de su forma espacial. En el caso del diseño estructural, eh, entendemos que la función de la estructura no es solamente aquella de transmitir cargas, que es su función primaria, digamos, eh, para qué están hechas, ¿verdad? Sino que a partir de esa función primaria se le da otra óptica a lo que es la estructura y tiene que ver con su forma espacial, ¿verdad? Ya eh, en la antigüedad, ¿verdad? Se proponían situaciones estructurales, ¿verdad? Que no solamente buscaban transmitir las cargas, sino hacer algo más con la estructura, ¿verdad? Que implique algo más dentro del diseño. Vemos acá cómo el diseño se puede ir transformando en lo que es la propia arquitectura de la obra, ¿verdad? Vemos esta cáscara de hormigón armado propuesta por Félix Candela ya en 1958 en México, ¿verdad? Como el propio techo se convierte en encerramiento y esto le da toda esa función espacial de esta obra particular que se hace simplemente con la estructura, ¿verdad? La estructura es parte del diseño. John Hudson en 1973 con la ópera de Sydney, ícono de la ciudad, ícono para todo el país de Australia, ¿verdad? Eh, conforma este auditorio con unas eh, semicúpulas, digamos, que tienen estas puntas, ¿verdad? O estos arcos apuntados, sesgados en distintas alturas, que está conformado prácticamente todo el conjunto a partir de estos arcos que determinan el diseño de la obra en sí. Y esto lo hacen a través del diseño de la estructura. Uno de los exponentes más importantes que tenemos en la historia contemporánea en cuanto al diseño estructural, por sus formas audaces y su ambición a desafiar a la estructura, es el ingeniero arquitecto español Santiago Calatrava. Ya lo habrán estudiado. Este maestro determina su obra a través de la estructura. Vemos en el ejemplo la estación de metro del World Trade Center en Nueva York, data del 2016, una estructura metálica que tiene un poco que ver con, digamos, con lo sucedido en Manhattan, ¿verdad? Después del atentado de las Torres Gemelas, y simbolizaba como dos alas de una paloma, ¿verdad? Algunos lo ven de esa manera, con una estructura enteramente pintada en blanco, ¿verdad? Que simboliza un poco la calma, el sosiego dentro de todo ese desastre que significó o esa parte oscura de la historia de la ciudad de Nueva York. Es la estación de metro del downtown de Manhattan, ¿verdad? La más importante, hay todo un centro comercial, además a nivel de planta baja, en dos o tres niveles. Y bueno, y finalmente la entrada principal al metro de esa zona de la ciudad, ¿verdad? Lo hace con una estructura súper audaz eh, que determina finalmente la propia arquitectura del programa. Shigeru Ban decía, creo que el material no necesita ser fuerte para construir una estructura fuerte. La fuerza de la estructura no tiene nada que ver con la fuerza del material. Decía, atendiendo un poco a las condiciones de la materialidad de la obra. No necesariamente porque un material es fuerte en sí mismo, la estructura va a ser fuerte, ¿verdad? Habla un poco de la conformación o de la distribución de las cargas propias de cada material y esto se logra mediante el diseño de la estructura. Podemos lograr grandes diseños o grandes, digamos, conformaciones estructurales, no necesariamente con un único material o con el material que se determina así como el más fuerte.
Todo edificio tiene una estructura sustentante que es la parte fundamental del mismo. Sin embargo, hay otra manera de entender a la estructura dentro de la arquitectura, aquella en que la estructura resistente está tan presente en los edificios que los configura y lo determina. Esto está hablando nuevamente del diseño estructural. La estructura resistente es parte fundamental del edificio, no solamente para la estructura sustentante, sino para la arquitectura misma. Félix Candela, nuevamente, 1960, con sus estructuras de superficie activa, ¿verdad? En este caso, la embotelladora de Bacardí en México, con, con estos arcos también a modo de digamos, estos arcos que están apuntados con estos contrafuertes que, que conforman estas grandes alturas, ¿verdad? Con estas parábolas que se van formando, esta combinación de parábolas que lo hace con estructura de hormigón armado, ¿verdad? Conformando nuevamente al diseño a través de la estructura misma. Eduardo Torroja en Madrid, data del año 1930, lo que era esta cobertura del hipódromo de Zarzuela, sosteniendo también a todo lo que es la arquibancada, en las graderías, con estos sistemas o esta sucesión de arcos de medio punto también, conformada enteramente por hormigón armado, ¿verdad? Y esta cobertura también de semi-arcos en voladizo, ¿verdad? Que se sustentan de la parte más alta, también o de toda la parte de atrás de lo que sería la gradería, un conjunto también enteramente diseñado a partir de la estructura. Frei Otto en 1967 con este tipo de arquitectura también de de estos pináculos, digamos, que conformaban los techos del pabellón alemán en Montreal, determina su obra a través del diseño de la estructura. La estructura es el instrumento para dar forma y generar el espacio en la arquitectura. Además, otorgan la resistencia, porque sin estructura directamente no hay arquitectura, ¿verdad? Es el instrumento principal para lo que sería la generación de la forma y el espacio arquitectónico. El diseño de la estructura es una decisión arquitectónica de extremada relevancia y debe estar presente desde el principio del proceso de diseño, es lo que siempre decimos, ¿verdad? Van de la mano todo lo que es la parte estética, la parte funcional y la parte estructural. No puedo hacer una forma súper audaz o súper arriesgada y después tratar de insertar una estructura que al final me deforma aquello que tenía en mente en cuanto a la forma, ¿verdad? O plantear una forma súper arriesgada con una estructura que podría llegar a ser resistente, pero resulta ser que funcionalmente la obra es inviable, ¿verdad? Eso no puede suceder. El diseño de la estructura es un todo que abarca una decisión arquitectónica importante, una situación estructural de resistencia y una condición funcional que sea viable, que sea aprovechable dentro del espacio. Hay ciertas condiciones estructurales, estas definiciones las van a encontrar en nuestro libro de cabecera, el libro de Eino Engel. Nuevamente recordamos nuestra bibliografía, la bibliografía principal del curso para que tengan también a mano y la puedan ir revisando en la medida que avanzamos con las clases. El diseño de las estructuras de altura activa, si recuerdan la primera clasificación de las estructuras que vimos en la primera clase, ¿verdad? Hablamos de la altura, de los sistemas de estructuras de altura activa, lo que refieren a los rascacielos. Eh, y aparecen tres mecanismos principales que que tienen como objetivo la máxima integración entre ellos para lograr que estos sistemas de altura activa sean eficientes. Habla primeramente Engel de la concentración de cargas como, digamos, una función secundaria de la estructura, pero que se tiene que determinar en cada planta del edificio, digamos. El forjado se encarga de repartir las cargas de manera horizontal a los elementos verticales del sistema.
¿ah? Esto se hace en la distribución de plantas, sobre todo cuando vamos a definir la parte funcional, es de extrema importancia esta concentración, reunión o agrupación de cargas, como quieran llamarla, que es cómo se van a ir agrupando estos esfuerzos dentro de cada planta del edificio para luego así transmitir las cargas horizontalmente en la manera en que se agrupan a cada uno de los elementos verticales planteados dentro de la estructura. Habla de un segundo mecanismo que es el de la transmisión de cargas, que es básicamente la función primaria de toda estructura, ¿verdad? La de transportar las cargas verticales desde la planta, ¿verdad? Los elementos verticales de la estructura se encargan de transmitir todos estos esfuerzos hasta la cimentación del edificio. Y finalmente tenemos el tercer mecanismo, que es el mecanismo de la rigidización. Y esto es precisamente para las cargas horizontales a las que se expone la estructura de altura, en donde el edificio debe arriostrarse para evitar deformaciones excesivas. Tenemos toda una clase que desarrolla este tercer mecanismo, ¿verdad? Que es específico para cargas horizontales. En la clase de hoy vamos a centrarnos en estos dos primeros mecanismos, que es el de reunión de cargas y el de transmisión de cargas, que refiere a las cargas verticales. En la clase siguiente vamos a estar hablando del tercer mecanismo específicamente, que es cómo se rigidizan los sistemas de altura a través de sistemas de arriostramientos laterales para cargas horizontales y algunos mecanismos de, digamos, desviación de esas cargas horizontales para mejorar las condiciones de estabilidad de la estructura de altura. En los sistemas de altura activa, los elementos horizontales, que serían las vigas y las losas, o las vigas y los forjados, lo llama Engel, ¿verdad? Son los encargados de agrupar las cargas horizontales y repartirlas a los elementos verticales, que son los encargados finalmente de transmitir esas cargas en vertical hasta la cimentación. Es como que teniendo en cuenta la función principal de estos sistemas de altura activa, buscamos controlar esas cargas que se producen en la altura, recepcionándola, transmitiendo a la tierra y descargando finalmente al cimiento, ¿verdad? Eso sería más o menos el proceso de control de esas cargas para una estructura estable y resistente, ¿verdad? Recepción, transmisión y descarga hasta los cimientos. Cuanto más alto sea el edificio en cuestión, más influencia de la estructura portante va a haber en su forma, ¿verdad? Eso es lo que sucede en el proceso del diseño estructural. A mayor altura, mayor influencia de la estructura en cuanto a la forma que vaya a tener nuestro edificio. Hablábamos de las condicionantes estructurales y también existen condicionantes funcionales, donde la clase de función del edificio tiene una relación directa con el sistema estructural, pues las características de los espacios libres necesarios entre elementos resistentes, la instalación de los servicios y la flexibilidad necesaria dentro de un edificio de una altura para satisfacer otras necesidades que pueda tener el edificio condiciona al tipo estructural más idóneo. ¿Qué pasa con la estructura en altura? La estructura en altura por lo general es una estructura de gran inversión, hablamos de una inversión costosa para el inversor, ¿verdad? Eh, y eh, esto generalmente se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Generalmente el edificio en altura se mantiene a lo largo del tiempo por muchos años invariable. Pueden cambiar los programas, digamos, funcionales, pero lo que permanece puede cambiar incluso hasta la fachada, pero es muy poco probable que se modifique la estructura.
Por eso es importantísima esta condición de flexibilidad dentro de los edificios en altura, para que la parte más costosa o más relevante dentro del sistema de altura activa pueda permanecer invariable en el tiempo y aún así ser flexible para satisfacer todas las necesidades que pueda llegar a tener el edificio. Y existen diferencias dentro de la estructura para lo que sería un programa u otro. Por ejemplo, los edificios de oficinas precisan de luces mayores y alturas libres de mayor dimensión y tienden a concentrar las instalaciones en un sector del edificio. Las instalaciones, los servicios, ¿verdad? Las circulaciones también, ¿verdad? Generalmente se nuclea todo aquello que involucre servicios y circulaciones de modo a flexibilizar la espacialidad del edificio, aprovechando la estructura para tal objetivo, ¿verdad? Eh, Favorece, por ejemplo, un núcleo interior que las albergue, el núcleo que es la pata central del edificio, se aprovecha el hueco del tubo estructural para albergar las instalaciones y para albergar las circulaciones. Los edificios residenciales, considerados residenciales, a las viviendas, a los apartamentos, a los hoteles, pueden llegar a tener otro tipo de diseño dentro de la agrupación de las cargas porque pueden tener más divisiones que lo que sería un edificio para corporaciones, oficinas, etcétera, ¿verdad? Tienen la característica de tener estas divisiones ejecutadas al mismo tiempo que la estructura y permanecen inalteradas a lo largo de la vida útil del edificio, ¿verdad? Se pueden poner, digamos, se pueden preferir eh, sistemas intermedios porque finalmente las residencias tienen espacios divididos, ¿verdad? Cuestión que no sucede en los espacios de oficinas y si suceden son estructuras completamente virtuales que se pueden ir modificando a lo largo de prácticamente todos los años o de cada corporación que venga a ocupar el espacio de la oficina, puede ir modificando el tipo de oficinas con el que precisa trabajar. Sin embargo, con los edificios de vivienda o de hoteles, de apartamentos, generalmente son espacios mucho más fraccionados que permiten, digamos, estructuras intermedias dentro de la espacialidad. Vemos una planta de viviendas, cómo se conforma con pilarizaciones, digamos, perimetrales e intermedias. Tienen las circulaciones en el centro mismo de la planta y luego la subdivisión de 8 viviendas dentro de la conformación de la planta. Se puede ver la coincidencia de la estructura con la subdivisión de estas viviendas, ¿verdad? Y ahí vemos cómo no impide esta estructuración intermedia a lo que es la funcionalidad dentro de cada vivienda. En contrapartida tenemos a lo que es un edificio de oficinas. En este caso vemos a las Torres Colón. Vamos a analizar con más exactitud esta obra también de una torre de oficinas, ¿verdad? Donde se centra toda la parte de circulaciones en, en uno de los laterales del edificio, ¿verdad? Vemos cómo toda la planta se libera y se crea esta espacialidad conectada de planta libre que permite esta flexibilidad del programa de oficina. Sin embargo, la estructura es aprovechada en el perímetro y en el centro hacia uno de los laterales del edificio para no interrumpir esa continuidad del espacio. Así tenemos, según la clasificación de Engel, unos sistemas de reunión de cargas que él divide en 4
sistemas principales o usuales, ¿verdad? Van a ver en la medida que vamos avanzando, porque vamos a ver muchas obras. Esta clase siempre, o sea, esta asignatura siempre propone primeramente los conceptos y luego vamos viendo ejemplos de cada uno de ellos para que puedan un poco apropiarse ese concepto en la realidad de una obra, ¿verdad? Y van a encontrar estas cuatro situaciones. Es lo usual que encuentren estas cuatro situaciones dentro de las obras, que es un sistema de agrupación en forma de retícula, que es aquella que conocemos como esqueleto también, digamos, es una conformación modulada, es la conformación de agrupación más usual en nuestro país. Van a ver el esqueleto de hormigón armado, esta es la conformación, el sistema de agrupación, el sistema de retícula, eso que vemos en los estacionamientos de los supermercados o de los centros comerciales, ¿verdad? Es un sistema de reunión de cargas verticales a través de un sistema reticular, ¿verdad? Perfectamente modulado, con pilarización intermedia, también una pilarización perimetral que sigue el mismo esquema de distribución, ¿no? En segunda, en una segunda clasificación tenemos al sistema periférico o sistema perimetral, que agrupa las cargas en el perímetro del edificio, ¿verdad? Liberando el centro del mismo, ¿verdad? Esta conformación perimetral generalmente sigue también un orden, digamos, modulado, pero distribuye las cargas exclusivamente hacia el perímetro de la estructura o de la forma misma del edificio, ¿verdad? La tercera clasificación habla de un sistema nuclear que refiere al posicionamiento de la estructura en el centro de la planta. También van a escuchar el término núcleo estructural referido a los tubos de hormigón armado que ya estuvimos viendo en clase anterior, ¿verdad? En la clasificación de tipologías estructurales, lo que es el tubo estructural. Pero específicamente cuando habla Engel del sistema nuclear, refiere al posicionamiento de la estructura en el centro geométrico de la forma, ¿verdad? Eh, esta distribución del tipo, digamos, tipo árbol que genera esta situación de las plantas en voladizo, es aplicable, digamos, a ciertos edificios, probablemente no a todos, por ser, digamos, un poco arriesgado para lo que es la altura. Son situaciones, vamos a ver casos específicos de sistemas nucleares exclusivos, pero no son aplicables a edificios de demasiada altura, digamos, a los rascacielos. De por ahí la estructura nuclear única no es la más conveniente por todas las cargas a las que está expuesta el edificio. De por ahí puede entrar en combinación con otros sistemas, pero el sistema nuclear es aplicado dentro de los ejemplos que vamos a ir viendo más adelante a estructuras de edificios del tipo high-rise o de altura, digamos, intermedia, por una cuestión de seguridad estructural, ¿verdad? Es un poco un tipo estructural que nos gusta un poco a nosotros los arquitectos, ¿verdad? Porque se desprende un poco, ¿verdad? De todo lo que es esta estructura más tupida y demás, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con las proporciones, por sobre todo para aplicar lo que es esta agrupación nuclear de cargas. Hablamos de un cuarto sistema, el sistema puente, que es un sistema que libera la planta baja del edificio y cambia la estructuración de todo lo que es el cuerpo del edificio. Todo el cuerpo del edificio tiene un tipo estructural que se modifica al llegar a la planta baja, generando una situación completamente distinta, similar a la de un puente, así como vemos, ¿verdad? Se pueden fijar como esa cantidad de pilares, digamos, o de estructura
perimetral o reticular que pudiera llegar a aparecer, incluso nuclear, que pudiera llegar a aparecer en el volumen, digamos, de la parte alta del edificio, desaparece en gran cantidad cuando este edificio toca el piso o el suelo, delimitando la pisada del edificio en solamente dos de sus lados, en este caso en cuatro patas de mayor dimensión. Para que ocurra esta situación, obviamente hay una conformación estructural que acompaña esta modificación en la estructura para lograr este sistema de puente, que vamos a ir viendo también más adelante en la clase de hoy, cómo se logra, ¿verdad?, este cambio. Pero en cuanto a lo que es la agrupación de cargas, digamos, cómo se van reuniendo las cargas a nivel horizontal, podemos entender a estos cuatro sistemas: el de retícula, el de perímetro, el de núcleo y el de puente, para lo que refiere a la reunión de cargas verticales. Vemos un poco de la correlación funcional de estos sistemas en cuanto a, disculpen, vemos los principales tipos de agrupación, ¿verdad? Que es el sistema de retícula, el nuclear y el perímetro. Eh, un poco cómo se van agrupando horizontalmente estas cargas para poder luego transmitirse de manera vertical, ¿verdad? Hablábamos de primeramente distribuir las cargas de manera horizontal para luego transmitirlas verticalmente. Y vemos en la primera aproximación al sistema reticular, ¿verdad? Sistema modular que distribuye uniformemente las cargas. Sistemas modulares que se parten, digamos, de manera equitativa en cuanto a la distribución de cargas. Vemos un poco el corte de la distribución de cargas de un sistema reticular. Más abajo vemos dos situaciones de planta, una planta cuadrangular y una planta rectangular, ¿no? Las cargas de cada planta se agrupan por unidad de superficie en una retícula y se transmiten individualmente, ¿verdad? Si bien trabaja como un sistema, vemos como cada pilar, en este caso, porque es la estructura planteada, ¿verdad? En el ejercicio, o en el ejemplo, disculpen, en el ejemplo, vemos cómo esa distribución se da equitativamente a cada uno de los puntos que plantea la distribución de la carga. En el segundo ejemplo vemos al sistema nuclear, donde los puntos de absorción de la carga se dan en el centro de la figura. Habíamos hablado que hay una concentración de cargas en la parte central, en el centro geométrico de la forma. En el caso de la planta cuadrangular, vemos a un tubo estructural ubicado en el centro de la forma del cuadrado, donde todo este voladizo se concentra en un único punto. Esto se puede hacer de manera distribuida también, acá vemos, en una planta rectangular, donde las cargas se siguen agrupando en el centro, pero de manera longitudinal, ¿verdad? Vemos como en este caso la agrupación nuclear o central se da a través de muros de cortante, otro elemento estructural. No solamente la agrupación nuclear se puede dar a través de un tubo estructural. Lo importante de la agrupación nuclear es que esté distribuida la carga agrupada en el centro de la figura. Esto se puede dar de manera puntual, como en el caso de la planta cuadrangular, o se puede dar de manera distribuida, como en el caso de esta planta rectangular, ¿se entiende? En el tercer caso, tenemos
la agrupación periférica, donde este sistema de perímetro tiene puntos de agrupación de carga en el exterior del edificio. Esto vemos en la situación de la planta cuadrada acá, como la forma de la torre se distribuye, o sea, la estructura perimetral se distribuye a todo el perímetro de la forma en cuatro áreas, digamos, ¿verdad? Áreas de influencia para cada uno de los lados de manera equitativa. Hay otra situación dentro de la planta rectangular donde las cargas se agrupan en el perímetro también, pero en dos áreas, ya no en cuatro. Ya no tenemos enteramente los cuatro lados de la figura cubiertos con estructura, sino en este caso tenemos dos de los lados cubiertos por estructura. De igual manera, las cargas se distribuyen, las cargas se agrupan en la piel exterior del edificio y es una situación de agrupación perimetral. No necesariamente para que sea una agrupación perimetral los cuatro lados o enteramente la totalidad de la forma, puede ser una planta circular también, tiene que estar cubierta con estructura. Vale con que la estructuración se agrupe en la piel exterior del edificio. Y luego tenemos la situación de los casos combinados o sistemas de agrupaciones mixtos, que son los más usuales. Son los sistemas que más vamos a encontrar dentro de los edificios, que combinan un sistema de reunión con otro sistema de reunión. Esta agrupación de cargas gravitatorias se puede dar, por ejemplo, con un sistema reticular más un sistema de perímetro, ¿verdad? Es un sistema donde existe un apoyo central que puede ser nuclear o puede ser una retícula otra vez, ¿verdad? Y aparte, un sistema periférico. Entonces vemos nuevamente la situación, como en los casos anteriores, para una planta cuadrangular y para una planta rectangular en la fila de más abajo, ¿verdad? Para cada situación de combinación. Un sistema de retícula más perímetro, donde tenemos una agrupación periférica enteramente cubriendo la planta estructural cuadrada y un sistema de agrupación central a través de una pilarización única, digamos, conformando un centro estructural. Acuérdense que esto no está limitado. En el ejemplo estamos viendo una estructuración con pilares. Acordémonos de los otros elementos estructurales que también podemos utilizar. Muros de cortante, que serían las placas de hormigón, ¿verdad? Tubos estructurales, no solamente pilares, pero para a modo de explicación de lo que es estos sistemas de agrupación, Engel plantea, ¿verdad?, los ejemplos con pilarizaciones. Pueden ser otro tipo de estructurales como tensores, vimos ya en ejemplos también de clases anteriores, como la estructura también se puede valer de otros elementos estructurales, como cabos tensados, por ejemplo, que son los tensores o tirantes, y lo va a conformar de la misma manera, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de una clasificación en base a la agrupación de las cargas, independientemente del elemento estructural seleccionado. En el caso de la planta, vemos acá la planta rectangular, misma situación, libera dos de los lados, tenemos una estructuración en la piel exterior del edificio, en dos de los lados, en los lados más expuestos del edificio, y una pilarización central en línea que distribuye toda la carga de las dos distribuciones en dos partes, ¿verdad? En dos áreas de influencia, a la periferia y al centro, a la periferia en el otro lado y al centro también. El segundo caso
es el de un núcleo ampliado. ¿Por qué? Porque en este caso plantea no un único pilar central, sino cuatro pilares centrales que conforman un núcleo ampliado, una estructuración central con mayor pisada, digamos, con mayor ancho efectivo estructural, que se conforma únicamente en el centro del edificio. Para el caso de la planta cuadrangular, en este sistema de agrupación tipo árbol, ¿verdad? Tipo troncal. Y para una planta rectangular, de la misma manera, ¿verdad? Que se vienen planteando todos los casos, en una estructuración longitudinal que amplía el núcleo porque tiene una pata estructural que tiene un ancho efectivo que va de pilar a pilar, y eso se va replicando de manera longitudinal en todo lo que va el largo de la forma del rectángulo, ¿verdad? Ambas configuraciones, tanto para esta planta cuadrangular como para esta planta rectangular, refieren a un sistema de reunión de cargas nuclear. Si queremos tener voladizos, podemos tener un sistema de grandes luces a través de la ampliación todavía más de este núcleo, ¿verdad? En este caso aparecen ya no cuatro pilares, sino más pilares que ensanchan este, digamos, tubo estructural virtual con ocho pilares que distribuyen la carga en el centro. Pero el ancho efectivo es todavía mayor, ¿verdad? Tenemos una pisada más grande del edificio con más estructuración que distribuye la carga de igual manera al centro del edificio. Estamos hablando de una situación de un núcleo todavía más ampliado que va generando estos voladizos que son, digamos, más estables por ser de menor longitud que el caso anterior, por ejemplo. O sea, le da una mayor estabilidad en la altura el hecho de disminuir los voladizos y no tener voladizos tan amplios como en el caso de la segunda conformación. Lo mismo sucede en la planta rectangular, ¿verdad? Donde esta pilarización en línea se amplía y distribuye la carga, ¿verdad? Equitativamente del voladizo a la línea de pilares y del centro de la carga a la misma línea de pilares en ambos casos. No siempre la conformación de la agrupación de cargas, sea cual sea el sistema de reunión de cargas seleccionado, sea perímetro, sea retícula, sea núcleo, tiene que ser de manera asimétrica. Tenemos casos asimétricos también, donde el sistema portante difiere un poco del centro de la forma, ¿verdad? En este caso tenemos un sistema asimétrico donde esta línea de pilarización se agrupa en el perímetro y también en el medio, digamos, dentro, en el interior de la forma, pero desplazada hacia uno de los lados, ¿verdad? Por una cuestión funcional, por una cuestión eh, de situación de algún agente externo que pueda llegar a estar expuesto al edificio. No sé, ¿verdad? Puede ser cualquier situación que determine la configuración estructural desplazada hacia uno de los lados. Es una situación también, como les menciono, con cualquier tipo estructural, no solamente con sistemas de pilarización. Para efectos de explicar la situación de las agrupaciones, tomamos a los pilares como la referencia. Y luego pasamos a lo que refiere al sistema de transmisión de cargas gravitatorias. Esto se hace a través de los subsistemas verticales del edificio. Eh, Estos subsistemas verticales, hablábamos siempre también, la reunión de cargas también a través de los subsistemas verticales. ¿Qué son los subsistemas verticales? Son aquellos elementos que les mencionaba recién, ¿verdad? Aquel tubo estructural, pilares, muros de cortante, tirantes tensionados, porque son elementos del sistema de altura que tienen la función de transmitir esa carga
en sentido vertical, en dirección vertical, en sentido de la carga gravitatoria. Esos son los elementos estructurales que los consideramos dentro del subsistema vertical del edificio. ¿Se entiende? Engel plantea, además de los sistemas de reunión de carga, un sistema de transmisión de cargas gravitatorias que sucede una vez agrupadas las cargas. Una vez que definimos qué tipo de agrupación vamos a tener en retícula, en perímetro, en núcleo o en puente, vemos cómo estas cargas se van a transmitir hasta la cimentación. Y tenemos tres formas de transmitir esa carga: de manera directa, de manera indirecta o también en situaciones combinadas o casos de transmisión mixta. Los sistemas de transmisión de cargas verticales directas refieren a aquellas transmisiones en donde la carga se distribuye en sentido de la carga gravitatoria sin ningún tipo de cambio, digamos, en el sentido de la carga. Siempre la carga va para abajo. Esto se puede dar en agrupaciones reticulares, en agrupaciones centrales y en agrupaciones periféricas. Se transmiten directamente en el sentido de la carga gravitatoria. El caso de la transmisión indirecta refiere a cargas que generalmente están en suspensión o están traccionadas a través de cabos. Hablábamos de tirantes tensionados, cabos, ¿verdad? Cualquiera sea el elemento de tracción a través del cual se suspende la carga del edificio. Y a diferencia de la transmisión directa, que se transmite, como su nombre lo indica, directamente hasta los cimientos, se pueden transmitir cargas a través de estos cables, pero primero esta carga va para arriba, cambia el sentido de la carga, va antigravitatoriamente hasta un elemento estructural transversal, que en este caso, bueno, pueden ser varios estos elementos, ¿verdad? Vemos en el ejemplo acá en la figura un ejemplo de pórtico, por ejemplo, donde toda esta carga sube hasta la viga principal del pórtico, el gran pórtico. Recordamos el concepto de la macroestructura dentro de los sistemas de altura activa, ¿verdad? Que son los que determinan finalmente el diseño estructural y con el que vamos a estar trabajando todo el semestre, un poco sacarnos la concepción de esa estructura, digamos, tímida, pequeña, y entender a la economía. ¿Se acuerdan de esa característica dentro de la clasificación de la estructura? La economía de elementos estructurales. Eso se logra a través de la macroestructura. En este caso, un macropórtico que sostiene a todo el edificio y que sirve de elemento transversal para la recepción de estas cargas traccionadas que suben en sentido contrario a la carga gravitacional y luego se distribuyen hasta los cimientos. En el segundo caso, se trata de un sistema de agrupación central o nuclear a través de esta ménsula sostenida, ¿verdad? A través de un núcleo central, un sistema suspendido central, donde toda esta carga primero va hacia arriba, se distribuye transversalmente y llega al centro de la estructura para transmitirse hasta los cimientos. Por eso es que se trata de una transmisión indirecta, no va directamente al cimiento. Primero sube hasta un elemento secundario que lleva al elemento principal de descarga, al cimiento. Esto se puede dar de manera modulada también, ¿verdad? No solamente como en estos casos donde toda la carga del edificio está suspendida, sino que se puede ir modulando, que es incluso mejor para la cuestión de la estabilidad, ¿verdad? Cuanto más distribuida esté la carga, es mejor para el edificio, ¿verdad? No carga todo sobre un mismo elemento, se va distribuyendo la carga, ¿verdad? Entonces, tenemos a la situación
de el primer caso, donde las cargas están suspendidas, pero se agrupan en tres módulos. Pueden ver, ¿verdad? Tenemos tres vigas transversales intermedias, tenemos una sucesión de pórticos, ya no solamente un macropórtico, sino tres pórticos en sucesión, de los cuales cuelgan tres módulos del edificio, con vigas intermedias que arriostran este gran pórtico y que redistribuyen la carga del edificio en tres módulos. Esto se puede dar también en una situación central, ¿verdad? No solamente con el pórtico, sino también con el núcleo central, con estas grandes vigas en voladizo que sostienen como ménsulas, ¿verdad? A, a la carga del edificio, pero de manera modulada, ¿verdad? Y después existen los casos combinados. ¿Cuáles son los casos combinados? Aquellos que tienen tanto transmisión directa como transmisión indirecta dentro de su transmisión de la carga. ¿Esto cómo se logra? Modulando el edificio, ¿verdad? En este caso tenemos, en este tercer caso, disculpen, que vemos acá en la fila de abajo, tenemos el sistema suspendido en caso combinado para un grupo de plantas que apoya y otro grupo de plantas que cuelga. Todo se hace a través del mismo elemento transversal, ¿verdad? De la viga, que va a distribuir horizontalmente la carga para transmitirla finalmente a los elementos principales que llevan hasta los cimientos la carga, ¿verdad? En este caso tenemos cuatro módulos donde tenemos dos vigas transversales, dos pórticos, digamos, en sucesión, sobre la viga, ¿verdad? Estamos hablando de la viga, apoya un grupo de niveles y cuelga otros niveles. La combinación es de cargas directas que apoyan. Generalmente lo que está apoyado se hace con elementos o subsistemas verticales que trabajan a la compresión. Ahora hablamos de los pilares, hablamos de las pantallas de hormigón y aquellos grupos de plantas que van suspendidas se hacen a través de cabos de soporte tirantes traccionados, ¿verdad? Que son elementos que trabajan con estructuras suspendidas. Estos se agrupan, o sea, se transmiten a través de estas vigas transversales que soportan las cargas de este grupo que está apoyando, de este grupo de pisos que está apoyando y de este grupo de pisos que está colgando. La sumatoria de estas fuerzas se distribuye de igual manera a el perímetro del edificio en este caso, ¿verdad? A este gran pórtico que distribuye equitativamente la carga hacia el perímetro. Esta situación de caso combinado también se puede dar para los casos de agrupación central. Un grupo de plantas que apoya, un grupo de plantas que cuelga. Y esto se puede modular en dos, en tres grupos, en cuatro, en cinco, en lo que sea que el proyecto determine. Por eso que hablamos que el diseño estructural se tiene que dar desde el inicio del proceso proyectual, ¿verdad? Porque desde el inicio tenemos que definir qué tipo de reunión de cargas voy a tener, qué tipo de transmisión de cargas voy a elegir. Voy a tener un tipo de transmisión directa, un tipo de transmisión indirecta o prefiero un tipo de caso combinado, porque así lo requiere mi funcionalidad, así lo requiere mi diseño formal. Y para lograr eso, ¿cómo agrupo esas cargas primeramente, verdad? Lo voy a hacer en el perímetro, lo voy a hacer a través de una retícula, lo voy a hacer a través de una estructuración central o voy a combinar esos sistemas para una mejor adaptación del proyecto. Un poco más de cerca, nada más, ¿verdad? Cómo esta transmisión directa de cargas se puede dar en una agrupación reticular o en una agrupación central o en una agrupación
periférica de igual manera. El sentido de la carga es el sentido gravitacional. La carga se transmite siempre para abajo. En el caso de la transmisión indirecta, tenemos los sistemas suspendidos continuos, cuando todo el bloque del edificio cuelga o se suspende de un elemento secundario, que generalmente es un tipo de viga especial, y luego se distribuye a través de los elementos verticales principales del edificio a los cimientos. Tenemos los casos suspendidos interrumpidos, que son los que se distribuyen en módulos que cuelgan de vigas transversales, de varias vigas transversales. Esto se puede dar en casos periféricos, como les mencionaba, y también en una agrupación central. Y finalmente los casos suspendidos combinados, que es la transmisión directa e indirecta, la transmisión mixta, en donde una parte del edificio apoya y otra parte del edificio cuelga. Esto se puede dar en la cantidad de las modulaciones que cada proyectista así lo desee. Consultas hasta acá antes de entrar a los ejemplos. ¿Está quedando todo claro o hay alguna consulta al respecto? Profe, a mí o sea, me confundió un chiqui lo que es la agrupación central. Volvemos a la agrupación central. Acá sería la agrupación, esta, la nuclear, ¿no? Es simplemente agrupar todas las cargas en el centro de la planta. A vemos. En este caso, toda la carga se concentra en la parte central de la forma geométrica. Se refiere a eso. Esto se puede dar de manera puntual, como en este caso de la planta cuadrangular, y se puede dar de manera central, pero distribuida. De igual manera, estamos hablando de cargas que se agrupan en el centro de la forma y que luego se transmiten centralmente a la Tierra. ¿Se entiende? Dana, ¿fuiste Sí, con la que profe. preguntaste? Sí. Súper. Gracias. Ok. Bueno, entonces seguimos con los ejemplos. Vamos a esta torre, la torre Willis o la torre Sears de la ciudad de Chicago, ya la habíamos visto en clases anteriores. Habíamos hablado de un sistema de tubos múltiples, ¿se acuerdan? Les mencionaba yo el juego de los palitos chinos, ¿verdad? Que necesitaba de unos cinturones, que hacíamos la analogía con ese juego, ¿verdad? Que son como, son realmente 9 tubos que se van arriostrando en diferentes alturas, ¿verdad? De esta torre muy alta, la torre más alta de Chicago, donde vemos en este caso lo que es una agrupación. Vamos a referirnos ahora a lo que estamos viendo en la clase de hoy, ¿verdad? Una agrupación reticular, ¿verdad? Vemos acá perfectamente la retícula, cómo se va dando a través de la pilarización. Forman 9 cuadros o 9 tubos en una modulación simétrica perfecta. Y esta modulación, si bien los tubos se van sustrayendo en la medida que la volumetría del edificio va subiendo, la modulación se mantiene inalterable, ya sea desde las plantas iniciales, donde tenemos a los 9 tubos conformados, a luego donde se sustraen 2 de los tubos en el siguiente grupo de plantas, y luego en el sistema de cruz, donde ya tenemos 4 sustracciones en las esquinas, y finalmente el remate del edificio, donde tenemos ya solamente 2 módulos. La modulación de esta pilarización sigue siendo la misma. Siempre la retícula se mantiene. También se mantiene todo lo que es la parte de las circulaciones y la agrupación de los servicios, ¿verdad? Refiriéndonos un poco a la parte funcional. En este caso tenemos una situación de agrupación de cargas enteramente reticular, ¿verdad? Se lee, es clara la planta que la agrupación se hace a través de una retícula.
el caso del Lloyds Bank en Londres, en el Reino Unido. Eh, Data del año 1986, una obra muy conocida de la ciudad, ¿verdad? Es una obra que promueve la arquitectura high-tech, ¿verdad? Un poco con, digamos, con principios que se repiten del Centro Pompidou, ¿verdad? También del autor Richard Rogers, ¿verdad? Que es uno de los exponentes, junto con Norman Foster, uno de los grandes exponentes de la arquitectura high-tech. Y lo refleja en esta obra del Lloyds Bank, donde tira los servicios al exterior, digamos, eh, hacia el perímetro, ¿verdad? Y los deja a la vista, ¿verdad? Digamos, las cajas de escalera, los servicios quedan en el exterior del edificio como, digamos, adiciones a esta planta geométrica y adapta todo el proyecto a la irregularidad del terreno. Si se fijan acá en la planta, se tiene un terreno extremadamente irregular. Se inscribe una planta cuasi cuadrangular dentro de ese sitio, o sea, terreno irregular. ¿Cómo? Y a través de las adiciones de estos servicios, ¿verdad? Todos estos servicios y circulaciones se van adaptando a la irregularidad que tiene el terreno, ¿verdad? Sin embargo, la estructura principal donde va a estar inscrita, digamos, la parte programática de las oficinas del banco, quedan dentro de esta forma geométrica regular, digamos. Esto se hace también a través de un sistema combinado, donde vemos la situación perimetral de la estructura y luego un atrio central que se establece en una pilarización central. Acá hay un caso combinado, ¿verdad? Tenemos una agrupación por medio del perímetro y también una agrupación por medio de la parte central del edificio. Esto, digamos, tiene una situación programática en los pisos de más abajo, digamos, en la planta baja y en los siguientes niveles, donde incluso hay una circulación de escaleras mecánicas. Vemos acá, ¿verdad?, cómo se inscribe la circulación dentro de la, digamos, la estructuración central. Y luego queda como, acá vemos en la axonometría, en la figura última que vemos acá, cómo esto queda como un claustro, digamos, donde no hay situación, toda la situación programática se da, digamos, perimetralmente y se libera el centro de, de lo que es el edificio, ¿verdad? Vemos a la Dynamic Tower o Rotating Tower, un proyecto del año 2008 que fue cancelado, pero es un proyecto muy visionario que planteaba un edificio rascacielos de 80 plantas, muy alto, ¿verdad? Que contemplaba un giro de 360 grados cada 90 minutos. O sea, por eso se llamaba ahí su nombre Rotating Tower, eh, que permitía tener múltiples fachadas del edificio con cada rotación, ¿verdad? Que esta se generaba. Esto se daba a través de turbinas eólicas que se accionaban, ¿verdad?, con la energía solar también, la energía eólica. Tenía mucho que ver eso para ir generando los cambios de fachada que básicamente se referían al asoleamiento que recibían y podía generar múltiples fachadas dentro del edificio. En este caso, vemos la planta del edificio con un núcleo de servicio central y luego lo que eran las distribuciones, era un edificio de tipo residencial, donde cada departamento ocupaba un piso completo del edificio, ¿verdad? Vemos un poco cómo eh, estas, digamos, estructuras prefabricadas, vemos acá en el corte, se iban
acoplando al núcleo central. Era un tubo central, núcleo estructural, donde estaban las circulaciones, ¿verdad? Y los servicios generales del edificio. Y ya luego estos módulos prefabricados se iban acoplando al eje central de estructura del edificio, que era este núcleo. Bueno, en este caso tenemos una conformación nuclear, ¿verdad? Claramente visible en la planta, donde las cargas se agrupan en el centro del edificio. La Nakajin Tower de 1970, del famoso arquitecto japonés Kisho Kurokawa, una obra cumbre del metabolismo japonés. No es una torre muy alta, hablamos de 14 pisos, donde surge esta concepción de estructuración del edificio a través de cápsulas. Fue todo digamos, una innovación para la época. Imagínense, en 1970. Hoy en día el edificio se encuentra demolido. En el año 2022 fue demolido debido a las condiciones, digamos, de mantenimiento que no fueron recibidas en forma, ¿verdad?, a lo largo de la vida del edificio. Entonces terminó siendo demolido. Pero se basaba el proyecto en dos núcleos centrales. Vemos acá claramente donde se alberga las cajas de escalera y los ascensores. Era un edificio que contemplaba cápsulas intercambiables. Eran cápsulas metálicas que se insertaban a los núcleos de manera, digamos, irregular, y que podían ser intercambiables. Eso obviamente en la práctica no se dio, porque el edificio se mantuvo así tal cual como se armó, ¿verdad? O sea, nunca se intercambiaron las cápsulas. Pero inicialmente esa era la idea. Eran cápsulas de 4 metros por 2 metros y medio, que permitían, digamos, en Japón están muy acostumbrados a vivir en espacios reducidos, que contemplaban estas cápsulas que vamos viendo acá en la planta. Podemos ver bien el tamaño de la cápsula de 4 por 2 y medio, ¿verdad? Y eso conformaba, digamos, las espacialidades de los distintos departamentos. En la planta baja se tiene lo que es un zócalo de del hall del edificio y de unas oficinas que se pueden ver acá en el corte, ¿verdad? Y ya luego empieza lo que es la parte residencial. En este caso vemos una combinación de sistemas estructurales de reunión. En la planta baja, un sistema de perímetro. Vemos acá la pilarización perimetral clarísima de la planta y una agrupación central a través de dos tubos estructurales de hormigón. Eso se modifica en donde empieza la parte residencial, donde vemos la conformación de una estructura enteramente nuclear. O sea, la estructura portante del edificio son dos núcleos de hormigón que se ubican en el centro del proyecto. Independientemente de cómo se ubiquen las cápsulas, vemos acá como esta es una situación de la inserción de estas cápsulas, y en la última imagen otra configuración, ¿verdad?, de la inserción de esas cápsulas, pero la estructura portante sigue siendo la misma. Dos núcleos, dos tubos de hormigón que se ubican en la parte central. Siguiendo con este proyecto en La Haya, en la ciudad de La Haya, en Holanda, vemos a una agrupación combinada, pero esto refiere precisamente a ese cuarto sistema de reunión de cargas que planteaba Engel, que es el sistema puente. En este caso, ¿por qué se da esta situación de la torre puente? Porque se necesitaba una transición en la parte inferior del edificio que se conectaba con la zona urbana de la ciudad, donde se buscaba un poco una transición entre lo urbano y la zona verde, y plantea un tipo estructural tipo puente, una estructura
de hormigón armado que generan este puente que vemos acá, ¿verdad? Y una serie de rampas suspendidas. Acá vemos como estas rampas suspendidas, que son la parte del estacionamiento, ¿verdad? Del edificio. Cuelgan de esta super viga que tenemos acá. Acá podemos ver mejor en la fachada, digamos. Esta super viga cerchada que sostiene a todo este módulo de plantas suspendidas que conforman el estacionamiento del edificio. Y luego todo el resto del volumen del edificio, digamos, tiene otra configuración que acá podemos ver en planta un poco cómo se distribuye estas cargas perimetralmente. Clarísima la planta, se distribuyen en el perímetro y también se distribuyen en el centro. Como se trata de un programa de oficinas, se libera la flexibilidad de la planta, ¿verdad? Vemos acá, porque se concentran en el centro, en la agrupación de carga central. Ahí es donde se ubican las cajas de escaleras, los ascensores y los servicios, liberando completamente la planta. Acá vemos la planta de garage también, con la misma situación, ¿verdad? De perímetro y de centro, y con una estructuración, digamos, metálica mucho más liviana, con esta curvatura acá, que es la de las rampas que vemos acá, que están suspendidas, ¿verdad? Y todos estos pisos están suspendidos de esta viga cerchada de distribución a lo que serían las patas principales del edificio, que son estas cuatro que vemos en D, que se ubican en las esquinas, ¿verdad? Estas patas se mantienen a lo largo de todo el edificio, son los elementos portantes de mayor relevancia que transmiten la carga hasta los cimientos. Esto se hizo ¿con qué fin? ¿Verdad? No es que por capricho del arquitecto nomás vamos a hacer toda esta estructuración suspendida que genera, digamos, un cierto grado de refuerzo, de inestabilidad, ¿verdad? Porque siempre la estructura suspendida, al ser antigravitacional, ¿verdad? Tiene un tratamiento distinto a lo que es una transmisión directa, ¿verdad? En sentido gravitacional. ¿Y por qué lo hace? Es debido a que bajo el edificio, acá en la foto se llega a ver las luces, hay una autopista, ¿verdad? Que tiene que continuar por debajo del edificio. Entonces, este sistema puente calza perfecto para esta situación urbana donde la autopista no podía ser interrumpida, ¿verdad? Entonces, se suspende al edificio. Esa parte suspendida se hace en una situación más liviana, y luego la parte apoyada, ¿verdad? Es la parte ya de las oficinas que queda por encima de lo que sería toda esta zona más conflictuada de donde se posiciona el edificio. El Menara Building, otro exponente de la arquitectura high-tech, la sede central del IBM, de la corporación IBM, data del año 1992. Es un edificio también del tipo high rise, no es demasiado alto. Es una situación, digamos, tripartita en cuanto a lo que es, digamos, la volumetría del edificio. Tenemos una base donde se tiene un tipo de programa. Luego vemos al cuerpo del edificio y cómo esto se va desmaterializando, llegando a un remate del edificio prácticamente sin programa, digamos, donde continúa la estructura como una caracterización estética ya prácticamente totalmente liviana, distinta a lo que es el volumen del edificio y distinta a lo que es la base del edificio, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de reunión de cargas les parece que tiene este edificio? Fíjense, se marcan claramente los elementos estructurales. A ver si alguien puede responderme. ¿Qué tipo de reunión de agrupación de cargas les parece que tiene este edificio? Periférica puede ser.
Correcto, clarísima la planta, ¿verdad? La estructura, la única estructura que tiene el edificio es la periférica. Son 8 grandes patas que se ubican en el exterior del edificio, que incluso forman parte del diseño estructural porque está ubicado externamente como elementos vistos que utiliza la arquitectura high-tech, ¿verdad? Eh, Vemos cómo esto está, digamos, casi exento a lo que es, digamos, la parte interna del edificio, y vemos la configuración, ¿verdad? De lo que es una de las plantas, ¿verdad? Acá marca el piso 12, ¿verdad? Que estaría más o menos por acá. Y después vemos lo que es el remate del edificio, donde ya se ve este desprendimiento, digamos, de esta pilarización, ¿verdad? Acá vemos cómo quedan estos pilares desprendidos en lo que es ya la parte de la azotea, donde está la piscina, ¿verdad? Donde ya el programa cambia. Un poco lo que hablábamos, ¿verdad? La estructura acompaña a la situación programática funcional. Nunca puede estar desprendido de eso, y tampoco de la forma. En este caso, esta pilarización puede quedar desprendida, puede quedar a la vista, puede quedar con la materialidad característica del high-tech también a la vista, porque es parte del diseño de este tipo de corriente arquitectónica, ¿verdad? Entonces, la estructura se conjuga con la función del edificio y también con la estética de la corriente arquitectónica del edificio. Van de la mano, ¿verdad? Vemos a las Torres Colón en España, esta es la planta que habíamos visto al inicio de esta clase. Este edificio de oficinas eh, fue también súper, por la época, ¿verdad? En la que se proyectaba, fue un edificio súper controversial por la forma de construcción. Vemos cómo se fue construyendo. Primeramente se construye la torre de hormigón armado, ¿verdad? Que es, vemos nuevamente una configuración nuclear y una configuración perimetral clarísima en ambas torres. Son torres gemelas, ¿verdad? Tenemos la configuración nuclear y la configuración perimetral. Y esto tiene un tipo de transmisión suspendida, indirecta, vale decir. ¿Y cómo se construye un edificio con transmisión indirecta? A la inversa de un edificio con transmisión directa. Cuando vamos a suspender la carga, primeramente construimos el elemento transversal del cual va a suspender toda la carga del edificio. En este caso, un tipo de suspensión continua, porque todo el edificio cuelga de esta gran plataforma que vemos acá. Esta plataforma es la que sostiene estos tirantes. Acá vemos en la primera imagen cómo ya se están en el proceso constructivo, cómo ya se están colgando estos tensores que quedan a la vista. Vemos en la planta cómo están por fuera del edificio, digamos, por fuera de la forma del edificio, queda la estructura de esta tirantería traccionada que se empotra en esta gran plataforma de remate del edificio para finalmente ir ensamblando las plantas del edificio que se distribuyen en la periferia a través de estos tensores que llevan la carga para arriba hasta esta plataforma para finalmente distribuir a la pata central del edificio, que sería el tubo central de hormigón. ¿Se entiende? Un caso clarísimo de transmisión indirecta. Nuevamente este edificio que ya habíamos visto, creo que ya en todas las clases venimos viendo al Market Plaza o el ex banco de Minneapolis, eh, para ver el tema de la agrupación de cargas. Tenemos una agrupación enteramente perimetral. Si ven, a lo largo de toda esta planta, vemos a lo que son las patas del gran pórtico que vemos acá en foto, ¿verdad? Ya habíamos estudiado esta obra. El gran pórtico, que son estas 4 patas que vemos acá.
Y luego lo que sería el corte, ¿verdad? En la medida en la que en el nivel que se haya cortado esta planta, que es de esta estructura de arco suspendido que lleva la carga hasta este elemento transversal, que es la viga que conecta las patas del pórtico principal y a partir del cual cuelgan o apoyan estas pilarizaciones o estos tensores que finalmente llevan la carga hasta esta viga. De igual manera, tanto patas de hormigón como arcos o situaciones de pilarizaciones secundarias se ubican en la piel exterior del edificio. Entonces, hablamos de una transmisión de cargas inminentemente periférica. Disculpen, una reunión de cargas inminentemente periférica. Y en el caso de la transmisión de cargas, es una transmisión de caso directo, indirecto, en tanto parte del edificio apoya sobre esta estructura de transmisión que es el cable suspendido y otra parte está colgando, que es la parte que se desprende del piso. ¿Se acuerdan? Acá hay toda una plaza pública que se conecta con el edificio y por eso se logra esta situación de el caso puente, de la situación puente, ¿verdad? ¿Cómo se da la distribución por encima del puente? Se da a través de un sistema periférico. Finalmente, el edificio pisa solamente con las patas con estas cuatro patas que vemos acá del gran pórtico al piso, liberando toda la planta. Otro más de caso puente, del sistema puente, ¿verdad? La casa de cambio de Londres también vemos en un caso de distribución periférica, vemos cómo la estructura queda exenta de la forma del edificio y la distribución se da a través de este arco que ya habíamos visto, ¿verdad? Este arco metálico que tiene otra vez unos tensores con unos contrafuertes que amarran a este gran arco de sustentación de todo el edificio. Vemos acá también una viga a nivel de estacionamiento, que es la que arriostra a este arco que se va sustentando en ambos lados del edificio, ¿verdad? En la parte perimetral, digamos, la piel exterior del edificio. De igual manera, este arco, esta suspensión del edificio, permite liberar a este edificio un nuevo caso de un sistema puente, ¿verdad? Hay una situación perimetral en el volumen del edificio y luego a través de la distribución de cargas de lo que es este arco, vemos acá en la primera imagen, ¿verdad? Este arco con una viga, acá vemos que es la viga que soporta estos tirantes, permite esta espacialidad acá liberada, que es el sistema puente. Cambia la configuración del volumen al llegar a la planta baja, pisando únicamente el edificio a través de estos dos grandes contrafuertes que son estas pilarizaciones, digamos, que se pueden ver incluso como parte del diseño de fachada. La Torre Pirelli en Milán, vemos a esta configuración estructural que agrupa las cargas a través de muros de cortante. Tenemos dos núcleos prácticamente, ¿verdad? Dos núcleos de hormigón en las esquinas y una situación de cuatro patas centrales, acá, estas cuatro patas centrales que determinan la configuración de este edificio eh, que agrupa las concentraciones de servicios y circulaciones en uno de los laterales, entre pata y pata, digamos, entre las dos patas de arriba, digamos, entendiendo la planta, ¿verdad? Mirando a la planta. Entre pata y pata agrupa, como se darán cuenta, todas las cajas de ascensores, toda la parte de los servicios. En los núcleos laterales tira las cajas de escaleras y otros servicios técnicos
y queda todo el espacio libre entre pata y pata de hormigón para lo que sería la cuestión programática. Las situaciones son distintas y pueden ver también cómo la sección de este muro va disminuyendo en la medida que sube el edificio, ¿verdad? Tenemos a la planta baja con una sección mucho más robusta y luego esto en la medida que va subiendo en altura se va disminuyendo el espesor de estos muros, llegando hasta la parte del remate del edificio, digamos acá, en esta situación de la terraza o de la planta libre del remate del edificio, donde prácticamente es una línea, ya se convierte en una línea, esta que sería la estructura portante. En este caso, ¿verdad? Tenemos una agrupación periférica, pero que a la vez también, si analizamos un poco, podríamos considerarla como una agrupación central también, ¿verdad? Por el tipo de elemento estructural seleccionado, que no solamente toca el perímetro, sino también poco va cubriendo el centro de la forma geométrica de la planta con la estructura. El Turning Torso de Santiago Calatrava, una obra emblemática por justamente el giro que tiene, ¿verdad? Se basa en una estructura de un exoesqueleto metálico, ¿verdad? Que permite el giro tal cual el torso de un hombre, ¿verdad? De ahí su nombre, el Turning Torso, ¿verdad? Está en la ciudad de Malmö, en Suecia. El Turning Torso tiene una configuración central, ¿verdad? Vemos acá el núcleo central de hormigón, donde se agrupan las circulaciones. Luego se da la circulación, digamos, circundante al núcleo de hormigón para lo que sería la circulación horizontal de esta torre residencial, donde existen 4 departamentos por piso. Y tenemos a uno de los departamentos, acá el departamento 3, que tenemos marcado en celeste, ¿verdad? Con una punta, que sería la punta que genera el torso y que va teniendo una situación distinta en cada piso, ¿verdad? Porque esto va girando gracias a este pilar metálico que se ve acá en fachada. Sin embargo, el núcleo central, que es la pata rígida del edificio, se mantiene constante a lo largo de todo el edificio y es al cual se empotra este exoesqueleto que vemos acá. Se va empotrando a través de estos tensores inclinados, ¿verdad? Que soportan el giro del edificio. Una situación, en este caso, de agrupación de cargas combinada, ¿verdad? Agrupación nuclear y perimetral a través del exoesqueleto, ¿verdad? El Sky Building en Japón, otra obra del metabolismo japonés, más o menos contemporánea a la Torre Nakajin que vimos anteriormente. Eh, es un edificio también con este sistema de cápsulas que era más o menos lo que ellos quisieron, digamos, promover. Es un edificio lineal también, donde se tiene una configuración central a través de pilares, ¿verdad? Se utiliza un poco una pilarización central, ¿verdad? Que enmarca, digamos, el posicionamiento de las cajas de escalera. Acá podemos ver en ambos extremos de la torre, también en el otro extremo, enmarcados dentro de las patas principales del edificio, también las cajas de ascensores. Y ahí se aprovecha para distintas cajas de escalera. Y en el otro extremo también, dando lugar a todo lo que es la circulación horizontal entre las patas principales del edificio. Se hacen, digamos, 4 módulos principales del edificio, 5, donde estas patas delimitan el tamaño de la cápsula, ¿verdad? Vemos cómo esta estructura también va disminuyendo en proporción
de lo que es la planta baja, donde la estructura es mucho más robusta. Vemos a estas patas que luego se van desmaterializando en lo que serían estos pilares y ya luego pilares mucho más livianos cuando se llega al remate del edificio que incluso tiene cápsulas más pequeñas, ¿verdad? La Torre Akbar, el arquitecto Jean Nouvel en el eje moderno de Barcelona, habíamos visto ya esta torre también, es un sistema de dos cilindros elípticos, un sistema de tubo en tubo, dos tubos de hormigón armado, donde podemos ver un remate con una cúpula acá de acero y vidrio, ¿verdad? Pero toda la parte, digamos, funcional, estructural del edificio se conforma con esta elipse que tiene un tubo horadado de hormigón armado en base a distintas configuraciones de aberturas para cada piso que forman toda esta fachada como una forma de píxeles, digamos, que fue la idea de Jean Nouvel. Eh, Conforma una agrupación mixta de un núcleo central, en este caso vemos una conformación asimétrica. La elipse del interior no está centrada con la forma geométrica de la planta, ¿verdad? Está desplazada por una cuestión proyectual. Acá podemos ver cómo ocurre algo en la planta, ¿verdad? El centro, la estructura central nuclea las cajas de escalera, los ascensores, los servicios, y acá hay otro tipo de programa, ¿verdad? Con toda la circulación horizontal y permite el desplazamiento asimétrico de lo que es la elipse interior, permite una flexibilidad mayor dentro del interior del edificio, ¿verdad? De la espacialidad para lo que serían las oficinas, para las corporaciones, ¿verdad? O sea, hay un porqué del desfase de la ubicación del tubo central. Un claro caso también de transmisión directa, ¿verdad? Se hace a través de pantallas de hormigón o tubos de hormigón, ¿verdad? Que transmiten la carga directamente. Un caso similar al de las Torres Colón, la Finland House en Hamburgo, Alemania, del grupo HPP, que es uno de los grupos más importantes de arquitectura de Alemania, de los arquitectos, de la fusión de los arquitectos Hendrich y Petschnig, digo bien. Acá pueden ver una de sus primeras obras, ¿verdad? Se hicieron muy conocidos, sobre todo durante la posguerra en Alemania, después empezaron a construir también en otros países de Europa, pero su fuerte fue en la posguerra de Alemania y se destacaron por la preferencia hacia los edificios en altura, ¿verdad? Ellos plantearon en esta torre de la Finland House, que data del año 1966, fue el primer edificio suspendido creado, construido en Alemania. Es por eso que tiene cierta relevancia. Hoy en día capaz le vemos un edificio no muy alto, no es tan llamativo, pero imagínense para la época, en 1966, suspender a un edificio. Eh, Se basaba en cerchas, grandes cerchas. Acá vemos el remate del edificio, que es como se construye inversamente para los casos de transmisión indirecta, para los casos de transmisión indirecta que se construye primeramente la parte de arriba, ¿verdad? Se construye en la pata central, todo lo que es esta viga perimetral cerchada, que se fija al núcleo central para luego empezar a colgar los tirantes y los pisos que van suspendidos de esta viga cerchada. En este caso hay una viga intermedia, también acá podemos ver otra plataforma que finalmente suspende los pisos de más abajo y libera toda la planta baja que tiene un tratamiento más comercial, ¿verdad? Que lo que era la parte de la corporación. Un claro sistema de transmisión indirecta. Y
En caso de, si hablamos de agrupación de cargas, tenemos la agrupación central clarísima a través del tubo de hormigón y la agrupación periférica a través de los tirantes ubicados en la piel exterior del edificio. A esta obra también la vimos en la clase anterior de Standard Bank Centre, también del grupo HPP, un poquitito después de la Finland House, aparece esta obra de la sede del Standard Bank en Johannesburgo, cuando cambia la capital de Sudáfrica y todo el centro comercial de este país pasa a Johannesburgo, ¿verdad? Se establece la construcción de esta torre también suspendida. Se elevan 27 niveles a 140 metros del suelo. Lo que le decía en clases anteriores, el hecho de elegir un sistema suspendido debe tener una caracterización que destaque a la suspensión del edificio, ¿verdad? Múltiples alturas en la planta baja, ¿verdad? El hecho de desprender uno o dos niveles de la planta baja carece de sentido para una estructura tan ambiciosa, ¿verdad? Entonces, imagínense cuánto se eleva desde el nivel de piso esta torre, ¿verdad? 140 metros es el nivel de elevación para poder tener esta caracterización urbana y que la torre, con la proporción que tiene, se vea como suspendida. La estructura se conforma de un núcleo central conformado en 4 tubos de hormigón, ¿verdad? Que conforman un núcleo central, y 3 plataformas. Acá vemos las 3 plataformas conformadas por estas vigas, digamos, en voladizo, mensuladas, que vuelan 5,40 metros de cada lado, ¿verdad? En voladizo, y que van a soportar a estos 8 tirantes que vemos acá externamente, se ven como diseño estructural, ¿verdad? Visto estos tirantes. Acá en planta podemos ver también los tirantes, acá vemos los 8 tirantes que cuelgan de estas vigas mensuladas que se empotran a los núcleos de hormigón. Sí, Sofía, ¿tenés una consulta? Sí, ¿de cuántos pisos dijiste que era el edificio? 27 niveles. Ah, ya, dale, gracias. Esos 27 niveles cuelgan en 3 módulos, o sea, 27 niveles que se subdividen en 3 módulos de 9 plantas cada uno. Básicamente, estos módulos cuelgan distribuyendo la carga de esos 27 pisos en 3 a través de estas vigas que se empotran a este núcleo. ¿Qué sucede en estas plantas donde están las vigas? En este caso, se optó por determinar las plantas técnicas del edificio en los sectores donde se ubican estas grandes vigas, ¿verdad? Todo el área técnica del edificio se ubicaban funcionalmente hablando, ¿verdad? En este caso, en estos 3 niveles donde aparecían estas grandes vigas, ¿verdad? Y los otros niveles eran la planta tipo que vemos acá, donde se libera completamente. ¿Qué tipo de agrupación de cargas tenemos acá? A ver si alguien me puede responder. Podría ser periférica y centralizada. Correcto, un caso combinado, ¿verdad? Se toman dos tipos de sistemas de reunión de cargas, clarísimo, el sistema periférico a través de los tirantes y el sistema central o nuclear a través de los 4 tubos de hormigón que se ubican en el centro de la planta, ¿verdad? El Banco de Hong Kong y Shanghái, obra emblemática de los 80, Norman Foster, arquitectura high-tech, una obra de 41 pisos, pues sumamente controversial. Si son amantes de las películas, habrán visto esta obra en muchas películas, porque es un ícono de la ciudad, ¿verdad? Es una estructura suspendida que fue controversial en su época porque se hizo con estructuras prefabricadas
y fue uno de los más caros de la historia, o sea, o el edificio más caro hasta la época, ¿verdad? Hablando en cuestiones de costos, digamos, ¿verdad? Eh, Era un edificio, una estructura sumamente compleja planteada por Foster, donde una estructura de una combinación de mástiles o, digamos, torres, 8 torres, queda la estructura a la vista. Son 5 vigas que se ubican, 5 vigas, digamos, transversales, que se van ubicando sobre estos mástiles o sobre estas torres, ¿verdad? 1, 2, 3, la central que vemos acá, esta línea de tensores centrales, y luego 4, 5, ¿verdad? En las otras 2 patas de las torres, que permiten colgar al edificio y hacer esta estructura suspendida en módulos de 7 pisos, digamos. De estas grandes eh, ménsulas que vemos acá, o estos tensores que finalmente llevan la carga a lo que serían estas torres que vemos acá un poco en el detalle, cómo se conformaban estas torres metálicas, ¿verdad? Suspenden los pisos del edificio en 4 módulos de 7 pisos cada uno. Esto tiene otra vez una tirantería de apoyo central que podemos ver acá en la planta, ¿verdad? Con una estructura mucho más delgada de soporte a lo que sería la estructura principal de estas torres, de estas 8 torres que planteamos. En este caso, clarísima, la planta de Foster también tira toda la parte de los servicios y las circulaciones a los extremos laterales del edificio, a 2 de sus extremos laterales, liberando completamente las fachadas, ¿verdad? Y dejando una planta completamente flexible para lo que era el programa del banco, ¿verdad? La matriz del Banco de China, del Banco de Hong Kong, disculpen. Vemos un poco la planta baja, cómo se crea también entre estos sistemas estructurales toda un atrio central, ¿verdad? Con escaleras mecánicas también ahí, y cómo esta estructura suspendida, viendo la imagen de la foto, vemos cómo esto se puede conectar con la ciudad también con un gran desprendimiento desde el nivel del suelo, ¿verdad? Osadísima estructura de Norman Foster para un caso específico de estudio, para estudiarlo en forma, realmente una obra maestra estructural de Norman Foster. Y por último, y rápidamente, vemos una situación particular de los sistemas de transmisión de cargas, que si bien estos sistemas de transmisión de carga, vamos a hablar de aquellos sistemas verticales de transmisión gravitatoria, o sea, los sistemas de transmisión directa, pueden presentar una desviación de cargas en el sentido gravitacional también. Hablábamos de la transmisión indirecta cuando la carga iba contraria a la gravedad, pero la carga puede tener su recorrido hasta la cimentación de manera directa y aún así presentar desviaciones, que no significa que la transmisión sea indirecta. Son casos de transmisión directa, pero con una desviación de la carga gravitatoria. Y eso se puede dar principalmente a través de 3 elementos estructurales, conocidos como ménsulas, vigas de transferencia o pilares, ¿no? Tenemos el caso de la Torre Velasca en Milán, un icono también de la ciudad de Milán que data de los años 30, donde se ve un poco esta prominencia de volumetría en el remate del edificio. Y luego esto se afina o se desmaterializa, digamos, en el inicio de la torre, y cómo se da este cambio de posición de esa carga perimetral que tenemos en el bloque más robusto o más grande del remate del edificio, para que luego esto tenga un cambio de posicionamiento en los pilares. Vemos acá en la planta cómo tenemos a esta pilarización, digamos, del bloque más grande, y luego tenemos estas ménsulas que vemos acá, inclinadas,
que llevan la carga hasta el siguiente perímetro del edificio, ¿verdad? Acá vemos un poco en corto también cómo se da el caso de la utilización de estas ménsulas que distribuyen la carga o desvían la carga para que esta pilarización pueda desaparecer, ¿verdad? ¿Cómo desaparece? Y no es que desaparece, la carga se desvía al siguiente perímetro del edificio. Caso de nuestra ciudad de Asunción, seguramente si se van a ir por la calle Herrera, ¿cómo se llama la calle Herrera en el centro? No recuerdo. Aedo, me parece que estoy bien lo correcto. Van a encontrar la torre Interexpress, hasta hoy es la torre Interexpress, con un caso similar, un poco que replica esta situación de la torre Velasca, ¿verdad? El remate se amplía. ¿Y cómo se logra eso? A través de una estructura enteramente de hormigón. Se ve acá, ¿verdad? Un núcleo central, a donde se ubican, ¿verdad? Las circulaciones. Acá están las escaleras de incendio por fuera, adosadas, ¿verdad? Lo que es el núcleo central también. Y se logra esta ampliación del remate del edificio a través de estas ménsulas de hormigón armado moduladas, ¿verdad? Como pantallas de hormigón que se van posicionando equidistantemente, ¿verdad? Y que logran esta ampliación de la estructura o del perímetro de la estructura en la parte más alta. También un caso de ménsulas. En este caso, ménsulas macizas, ¿verdad? Caso regional en São Paulo, tenemos a la torre Atrium, donde se utiliza otro sistema de desviación de cargas que es el de las vigas de transferencia. Podemos ver acá en la imagen de la foto, en la primera imagen, cómo el edificio se va escalonando, ¿verdad? Y va disminuyendo de volumen 3 veces, ¿verdad? O sea, tenemos 3 situaciones del edificio. ¿Cómo sucede este cambio de volumen? Como que acá hay más volumen, en el siguiente módulo hay un módulo menos y en el siguiente módulo hay 2 módulos menos referente, digamos, a la planta baja. Hablando mal y pronto, ¿verdad? Porque son módulos distintos. Pero vemos acá en la planta, como en planta baja tenemos a estas patas grandes, patas de hormigón, estas 5 patas que vemos acá. Toda la parte de servicio se tira en un núcleo lateral, digamos. Si hablamos de agrupación de cargas, tenemos una agrupación periférica en 2 lados del edificio, clarísima, ¿verdad? No pasa nada estructuralmente hablando en el centro del edificio, ¿verdad? Eso hablando de agrupación. Pero volviendo a nuestro tema de la desviación de cargas. Vemos cómo este sistema de pantallas de hormigón cambia cuando el edificio disminuye en volumen, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Se convierten en pilares. Estas 5 patas se convirtieron en un montón de pilares, ¿verdad? ¿Cómo sucede este cambio estructural? Para que en la planta baja pisen solamente 5 patas y resulta ser que el resto del edificio tiene esto, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilares. Y se da a través de una viga de transferencia. En cada corte, en cada cambio, en cada escalonamiento, hay una viga de transferencia que permite cambiar el tipo de estructuración. Probablemente acá donde está el otro escalonamiento, también haya otra viga de transferencia que probablemente tenga una pilarización todavía más liviana que esta que vemos acá, ¿verdad? Con menores espesores, o con menor cantidad, o con mayor cantidad. No sabemos, ¿verdad? Pues no tenemos la planta del remate, ¿verdad? Pero para lograr este tipo de torre escalonada, necesariamente algo tiene que haber estructuralmente hablando para que esa desviación sea posible, para que ese cambio estructural sea posible. Edificio regional en Puerto Montt, en Chile, el edificio Puerto Montt, ¿verdad? Vemos como esta desviación de cargas
se puede dar no solamente en la parte de abajo del edificio, sino también en el remate del edificio. Y en dos situaciones, ¿verdad? Donde dos pilares se convierten en uno o cuando un pilar se convierte en dos pilares, ¿verdad? En esta torre tenemos los dos casos. Una estructura enteramente de hormigón armado, vemos una pilarización inclinada para lo que es el remate del edificio y una pilarización inclinada para el inicio del edificio, ¿verdad? Todo el bloque del edificio tiene pilares, digamos, verticales rectos y el arquitecto quiso dar, bueno, una diferenciación en el remate y también en el inicio. Esto se da a través del cambio de eje en pilares. Son pilares, todos pilares de hormigón, pero cambian su eje. Al edificio Citicorp en Nueva York ya lo vimos, lo mismo se da, ¿verdad? Un esquema de agrupación perimetral con pilarizaciones, vemos acá en la imagen del sistema constructivo, pilarizaciones metálicas moduladas para toda la torre y después el edificio para salvaguardar, les había contado yo, esta iglesia patrimonial que estaba acá en la ciudad, el edificio termina pisando únicamente en una múltiple altura sobre 4 patas de hormigón, ¿verdad? 4 núcleos laterales. ¿Cómo se da eso? A través de una viga de transferencia. Acá tenemos. La viga deserchada sobre la cual apoya toda esta pilarización, que luego permite eliminar esa pilarización para convertirla en 4 grandes patas de hormigón. Otro caso de cambio de eje en pilares, Grosvenor Place, Sydney, Australia, digo bien, un caso de agrupación perimetral y central. Vemos la pilarización de lo que es la planta tipo, en la imagen de la planta de arriba, y luego como en una situación de 3 pilares se agrupan en pilares inclinados que terminan convirtiéndose en lo que vemos en planta baja. 8 grandes patas son las únicas que pisan el suelo. Cambio de eje en pilares. Disminución de cantidad de pilares. El World Trade Center en Nueva York, misma cosa. Vemos una situación mucho más tupida en lo que es la torre, el desarrollo de las torres, hoy en día extintas, ¿verdad? Y esto se, como una especie de tridente, también convierte en 3 pilares en todo lo que es la parte inicial del edificio, ¿verdad? Que era la parte más comercial, la parte de abajo, que tenían patas de mayor dimensión. Luego en la parte corporativa, digamos, tenían la fachada mucho más, con estructuración más tupida y más liviana, ¿verdad? Las Petronas, otro caso de torres gemelas, las torres Petronas, también un caso de desviación de cargas a través de pilares inclinados. La torre se va escalonando, ¿verdad? En el remate vemos como estos cilindros se van achicando en la medida que sube el edificio. Y esto se logra a través de pilarizaciones inclinadas, desviaciones de la carga, ¿verdad? En cada cambio de tambor hay un cambio de eje en esos pilares, se inclinan estos pilares, no se ve notoriamente en la torre, pero internamente esto es lo que sucede, ¿verdad? En cada disminución de tambor hay un pilar inclinado que desvía la carga hacia el siguiente perímetro del edificio. Y por último, les muestro esta, saltamos un poco a esta otra obra, le tenemos a el Shenzhen Institute of Financial Technology, actual proyecto en construcción de Zaha Hadid en Shenzhen, China. Le vemos a esta torre también súper ambiciosa de Zaha, del estudio de Zaha, donde se plantea esta torre con toda esta fachada facetada que utiliza también el cambio de eje en pilares. Vemos acá los pilares inclinados, cómo se van cambiando de acuerdo a lo que precise esta fachada, ¿verdad? Súper osado el proyecto de Zaha Hadid, ¿verdad? Un poco vamos viendo cómo se cambia esta o cómo se desvía la carga en cuanto a lo que es la pilarización, ¿verdad? Se va achicando, luego se va ampliando nuevamente, ¿verdad? Acá en la imagen del centro vemos un poco más desde hacia abajo cómo eso se va conformando, ¿verdad?
generando un poco de voladizo también para poder lograr finalmente esta fachada revolucionaria acá, un poco, digamos, como les decía, fachada facetada o arquitectura también característica de Saja, ¿verdad? Con estos cambios de dirección en cuanto a lo que sería el cerramiento, ¿verdad? Esto queda ya como una piel externa del edificio, ¿verdad? Donde toda la estructura no se ve, pero acá como el edificio está en construcción, ¿verdad? Es lo que podemos llegar a ver. Y con esto, digamos, el caso anterior, eso ya le queda a cargo de ustedes un poco investigar, ver, un poco analizar qué pasa acá. El Bank of China también, importantísima obra, hay un cambio de eje en pilares, hay una situación modulada, estructura diagrid, mucho para analizar también. Así que eso ya a cargo de ustedes. Cortitísimo el tiempo. No sé si hay una consulta antes de cerrar, antes de retirarnos en base a lo que estuvimos viendo hoy. Bueno, como siempre, esto ahora al término de la clase está compartido en plataforma para que ustedes puedan seguir analizando. Agarren el libro de Engel, interiorícense más en los temas de agrupación de cargas, de reunión, empiecen a analizar los edificios que vamos viendo en clase, edificios que ven por ahí, en otras materias cuando están viendo una planta, cuando están proyectando, ya se van a ir dando cuenta de cómo se van distribuyendo las cargas, ¿verdad? En cuanto a su agrupación y en cuanto a su transmisión, ¿verdad? Son conceptos básicos del diseño estructural, así que, bueno, a ponerle ganas a este tema y nos vemos la clase que viene, otro contenido troncal de la materia, así que a estar atentos, a estar presentes en la clase para poder disipar todo tipo de dudas también. Bueno, nos vemos el miércoles que viene.